Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo número 35. Jeremías 35. Como ustedes han visto, hemos ido avanzando paso a paso, pero ya pasamos la mitad del libro. Y en los domingos anteriores, durante 4 domingos, vimos lo que se llama el pequeño libro de la consolación en Jeremías, capítulos 30, 31, 32 y 33, todos ellos enfocados en la última etapa del pueblo de Israel antes del exilio, es decir, ubicados bajo el reinado de Sedequías, que es el último rey de la dinastía davídica que gobierna en Judá. Terminamos el libro de la esperanza y seguimos con el capítulo 34 la semana pasada, también hablando sobre el rey Sedequías, es decir, el último año de gobierno del rey Sedequías y las implicaciones previas al exilio o a la invasión del imperio babilónico. Hoy vamos a regresarnos, capítulo 35, nos regresamos cronológicamente y vamos a hablar hoy de un rey que fue anterior al rey Sedequías y anterior al rey Jeconías, el rey Joacim. Vamos a recapitular. El profeta Jeremías dio su palabra profética durante 5 reinos, durante 5 reyes de Judá. Josías, Joacás, Joacim, Jeconías y Sedequías. Los capítulos 30 al 34 hablamos de Sedequías, es decir, el último rey de la dinastía, previo a la invasión babilónica. Pero este capítulo 35 y el capítulo siguiente nos va a regresar al rey Joacim. Eso nos sirve para una lección que ya la aprendimos al comienzo de este curso, y es: el profeta Jeremías y sus escritos no están presentados de forma cronológica. Alguno diría, pero qué ese desorden, ¿cierto? ¿Cómo así que nos regresamos otra vez? Bueno, la intención de Dios con el profeta Jeremías es no presentarnos las historias en orden cronológico. Entonces, aunque va al futuro, luego ahora regresa a un periodo anterior para contarnos historias de reyes anteriores y para mostrarnos algunos ejemplos maravillosos. Algunos van a decir que este capítulo se escribió mucho antes y que fue dado a conocer mucho antes. Otros dicen que se escribió antes, pero se dio a conocer en este momento, justo en el gobierno del rey Sedequías, para hacer un contraste con esta situación política. No sabemos realmente en qué momento se dio a conocer este escrito. Lo cierto es que es un escrito perteneciente al rey Joacim, es decir, aproximadamente unos 15 años antes de la invasión babilónica o unos 10 años antes. Eso es importante para nosotros. Y yo quiero que ustedes se ubiquen conmigo en el versículo número 13. Vamos a ir al versículo 13. Nosotros hemos intentado usar las preguntas que usa el profeta, que nos sirvan como guía para nosotros hacer nuestro estudio. En el versículo 13 de este capítulo vamos a encontrar la única pregunta que se da en este capítulo, y dice de la siguiente manera. Versículo 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Y ese es el tema que yo quiero que usemos hoy en la prédica. Es justamente basado en esa pregunta: ¿no aprenderéis a obedecer? Y es una pregunta supremamente importante para nosotros, porque tiene que ver con la realidad del pueblo de Israel, tiene que ver con la realidad nuestra y con la realidad de nuestro propio corazón. Nosotros nos gastamos toda una vida y no aprendemos a obedecer. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos, con ciertas instrucciones y con ciertas exigencias y con ciertas enseñanzas, ellos aprendieran a obedecer. ¿Y cuánto daríamos nosotros para que nuestros hijos, si les damos una orden sencilla, su respuesta fuera: bueno, ya voy? O sí, inmediatamente, o con mucho gusto, ¿sí? O ya voy, papi, o ya voy, mami, lo voy a hacer inmediatamente. Pero ¿quién de ustedes tiene hijos así? Que les dan una orden: veas esto, y el hijo dice: bueno, papi, bueno, mami, ya fui. Por el contrario, ¿cómo responden nuestros hijos? No quiero, o espere, o no voy, o ¿y por qué a mí? ¿Quién de nosotros tiene un hijo que sea obediente, noble, dispuesto para obedecer, pronto para obedecer? Que responda con cariño, que responda con dulzura, con ternura, pero que obedezca.
Pues yo quiero inicialmente, antes de comenzar el estudio, que miremos qué es la obediencia. Nosotros a veces pensamos que obediencia es hacer cosas. Muchas veces hemos pensado que obedecer es actuar, es decir, que la obediencia tiene que ver con una obra o que tiene que ver con una acción propia. Es decir, si yo le digo a alguien, haz esto y él lo hace, decimos, uy, esa persona sí es obediente. Pero básicamente la obediencia tiene que ver con oír. La obediencia bíblica tiene que ver con oír. ¿Ustedes oyen? Es decir, que a ustedes se les puede demandar obediencia. Porque a todos los que oyen, se les demanda obediencia. El primer paso para nosotros poder definir lo que es obediencia bíblica es oír. Por eso dice la Biblia muchas veces, bienaventurados los que oyen. Porque a los que oyen se les puede decir el resto. Y ellos deben obedecer porque la base para la obediencia bíblica se fundamenta en oír, es decir, en un sentido externo. Pero no solamente implica oír, obedecer implica también escuchar. Es decir, uno diría, ¿pero qué es? ¿Es un sinónimo? No es sinónimo. Oír es oír un ruido, pero escuchar es atender, es decir, comprender lo que se me ha dicho. Comprender lo que se me está explicando, no solamente oír. Nuestros hijos oyen cuando nosotros les damos una orden, pero muchas veces no escuchan. Y ellos terminan haciendo otra cosa de lo que se les mandó. A veces uno oye, sí, alguien me habló, pero ¿qué me dijo? No sé. ¿Sí? Yo escuché que dijeron algo, pero no sé qué fue lo que dijeron. Entonces, obedecer implica oír y escuchar. Eso significa oír atentamente, oír diligentemente, oír inteligentemente, de tal manera que yo pueda decir qué se me dijo y por qué se me dijo. ¿Me están comprendiendo, queridos hermanos? Pero oír u escuchar atenta e inteligentemente implica bíblicamente, en la cultura hebrea y en el contexto en el cual fue dada la escritura, oír con la cabeza agachada. ¿Eso qué significa? Significa sumisión. ¿Por qué uno agacha la cabeza? Porque uno está diciendo, sí, Señor, ya voy, Señor, como usted ordene, Señor. Y en el contexto del término hebreo, obedecer significa atender con la cabeza inclinada. Es decir, con una buena disposición de sumisión, una buena disposición de atender lo que se me ha dicho. Lo contrario sería erguir la cabeza, ¿cierto? O el cuello y decir, ¿y por qué a mí? No voy a hacerlo. ¿Sí? La disposición para obedecer implica agachar la cabeza. Ustedes sí se han dado cuenta que a veces cuando uno ve películas o cuando uno escucha historias donde hay monarquías, y la misma Biblia lo registra, cuando los siervos van donde el rey, ¿qué hacen? Inclinan la cabeza, aún antes de hablar, antes de saludar. Una muestra de respeto y de reverencia ante una autoridad, sea un monarca o sea una autoridad en algún lugar, es inclinarse. En las fuerzas militares se hace eso. Entre los militares se acostumbra a eso. El que es de mayor rango tiene que recibir la honra del que es de un rango inferior. ¿Y cómo se manifiesta la honra de un soldado inferior para un comandante? Bueno, poniéndose firme, haciéndole reverencia, ¿sí? ¿Y cómo un soldado le puede responder a su general, a su comandante, si él le da una orden? Que le dice, espere, no moleste. ¿No ve que estuve toda la noche prestando guardia y estoy cansado? ¿Cómo tiene que responder el soldado así esté cansado, así no haya comido, así haya pasado la noche de pie, así esté enfermo? ¿Cómo le tiene que responder a su comandante? Como usted ordena. Es posible que en su corazón no esté pensando eso, pero por lo menos visiblemente él tiene que responderle así. Si le responde mal, ¿qué va a pasar con ese soldadito? Pobrecito, porque cae en las manos de su jefe, de su comandante, y la disciplina es muy fuerte. Entonces, ¿qué significa obedecer bíblicamente? Significa oír, pero significa escuchar, es decir, oír atenta, diligente e inteligentemente, pero significa escuchar con la cabeza inclinada, es decir, mostrando disposición
prontitud a obedecer o a atender el mensaje, pero también obediencia bíblica significa persuasión. Es decir, no solamente oír algo, no solo tener la disposición de hacerlo, sino ser persuadido en mi corazón, es decir, convencido, cautivado de que esa orden que se me está dando o ese mandato es correcto y yo lo debo hacer porque es para mi bien. Es decir, ser persuadido implica tener el pleno convencimiento de que esa orden que se me dio la debo atender porque es buena, porque es favorable y porque es la voluntad de mi jefe o de Dios en este caso. La obediencia implica persuasión. Volvemos a decir, no es simplemente cumplir deberes. Yo puedo cumplir un deber. Por ejemplo, a mí me pueden decir, debe leer la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Y es probable que yo lo aprenda. Pero la pregunta es, ¿usted fue persuadido de que la Biblia realmente es la palabra de Dios y es para su bien? ¿O lo aprendió por una norma o por un rito? Hay cosas que uno las aprende y uno no está persuadido. Es decir, no está convencido plenamente de que eso es así. Entonces vamos a entrar en materia y yo quiero que vayamos al capítulo 35 y leamos los primeros 7 versículos. Recuerden el título de hoy, ¿no aprenderéis a obedecer? Es una pregunta retórica, es una pregunta desafiante y es una pregunta que nos cuestiona. Es algo así como se les ha enseñado muchas veces, ¿será que no van a aprender? ¿Será que no vamos a aprender nosotros algún día a obedecer? ¿Será que nuestros hijos no aprenderán algún día a respetarnos, a honrarnos? ¿Será que nosotros no aprenderemos algún día a someternos a nuestras autoridades con gozo, con alegría y con disposición? Primeros 7 versículos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y sus hermanos y todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Vamos en esta primera parte a estudiar de una familia, de un grupo, de una tribu pequeña, un pueblo pequeño, que probablemente ninguno de nosotros conocíamos o recordábamos, y es de los recabitas. ¿Alguien sabía o sabe quiénes son los recabitas? Los recabitas fue un pueblo nómada, una pequeña tribu nómada palestina que habitó cerca de Jerusalén, que habitó a las afueras de Jerusalén o al sur de Israel. Fue una tribu seminómada que cultivaba ovejas. ¿Cuál fue la razón de ellos ser nómadas? O de negarse a una vida sedentaria. ¿Cuál fue la razón de ellos? Que tuvieron un fundador, ¿cierto?, que se llamó Recab, y hubo un hijo que fue Jonadab, y este hijo les enseñó unos principios básicos de vida. Y básicamente los principios que él les enseñó fue: no vivan de acuerdo a cómo vive la mayoría de la gente. No vivan en ciudades construidas o urbanizadas, ustedes vivan mejor a las afueras, vivan en las montañas, vivan en las cavernas, niéguense a las condiciones normales que cualquier persona vive. Esa fue una tribu antigua. Parece ser que desde la época de Moisés ya existían algunos pequeños grupos de recabitas, sin que los recabitas existieran. Parece ser que desde Moisés y luego desde que comenzó la monarquía, habían pequeños grupos que se negaron a la vida sedentaria. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo en el desierto
por 40 años. Por 40 años, ¿cómo vivieron los judíos? En tiendas, es decir, en carpas, ¿sí? Ellos armaban sus carpas, vivían en carpas, no cultivaban, no sembraban la tierra, no cosechaban, porque no tenían la oportunidad, estaban en el desierto. ¿Recuerdan cómo Dios alimentaba al pueblo de Israel en el desierto? Dice, con maná, y cuando querían carne, pues Dios les mandaba carne, hasta que ya no querían más. Dios los cuidó en el desierto y durante 40 años ellos no trabajaron la agricultura, no construyeron casas, sino construyeron ciudades. Parece ser que desde esa estadía en el desierto, algunos pequeños pueblos o pequeñas familias dijeron, pues esta vida es como muy deliciosa, ¿cierto? Como que es muy bueno vivir así. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, Dios les dijo, ahora sí, cultiven la tierra, ¿sí? Siembren, cultiven, cosechen y construyan ciudades y vivan en las ciudades que están construidas. Parece ser que algunos pequeños grupos dijeron, es mejor la vida como vivíamos en el desierto, y se negaron a vivir una vida sedentaria como debían vivir y se fueron a vivir al desierto o a los campos, y varias cosas ellos no hacían. Varias cosas se les había prohibido hacer por parte de Jonadab, hijo de Recab. Primero, no debían beber vino, porque ellos decían que si bebían vino, estaban participando de aquellos que tenían que cultivar las vides y cosecharlas, y entonces no debían beber vino. No debían vivir en casas construidas, debían vivir en tiendas y no debían cultivar la tierra ni cegar las cosechas. Entonces dice la Biblia que en esta primera parte Dios le dio a Jeremías una orden. La orden que Dios le dio a Jeremías fue ir donde los recabitas, que ya no estaban viviendo en tiendas en ese momento, sino que estaban refugiados en Jerusalén, ir a la casa de los recabitas y decirles, vengan a la casa de Dios, y los llevó a una recámara de la casa de Dios y servirles buen vino, servirles unas tazas llenas y decirles beban vino. ¿Cuál era la intención de Jeremías con este propósito? ¿Qué quería Jeremías? ¿Ponerle una prueba a los recabitas? Los recabitas nunca habían tomado vino. Aproximadamente por unos 300 años, ellos nunca habían tomado vino. Pero Dios pone a Jeremías en esa tarea, ve y reúnelos, tráelos a la casa de Dios, provéase de buen vino, sírvales unas buenas tazas, a ver qué van a hacer. Es supremamente interesante. Si a nosotros nos ponen esa tentación, una taza de vino, un buen vino frente a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Lo rechazamos? ¿O nosotros decimos, uy, qué buen vino? ¿Sí? Se ve delicioso, o ese es del que me gusta. Los recabitas fueron puestos a prueba por Dios mismo a través de Jeremías. Le pone en las copas de vino, un vino exquisito, y la Biblia dice que los recabitas dijeron, no beberemos. Es supremamente interesante. ¿Quién se niega a un buen vino? ¿O quién se niega a una buena invitación que implica una tentación para él? Dice la Biblia que los recabitas dijeron, no beberemos. ¿Cuál es la razón por la cual ellos no beben vino? Versículo 6. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. ¿Cuánto hacía que ellos habían recibido esa orden de su padre o de su padre fundador? Muchísimos años. Se cree que desde el comienzo de la monarquía fue que existió este Recab y luego Jonadab, que es su hijo, y él les había dado una orden: ninguno de ustedes o de nuestros hijos debe beber vino. Luego, después, aproximadamente 300 años, cuando Dios los pone a prueba a través del profeta Jeremías, ellos ¿qué dicen? No beberemos. ¿No les parece eso interesante? Porque cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, pero eso hace 300 años que nos dijeron, podemos beber vino. Cualquiera de nosotros pudiera haber dicho, no, pero estamos acá en un aposento, es decir, en una sala cerrada, nadie nos está viendo, no está mi padre, ni está ningún familiar, ni ningún conocido, no está el pastor de la iglesia, pues bebamos y nadie lo va a saber.
Recuerden que ese es un argumento que muchas personas usan. Nos ponen una tentación y que nos dicen, nadie lo está viendo o nadie lo va a saber. Y es a veces lo que nosotros también pensamos frente a una tentación. Pero no hay nadie, nadie lo va a saber. Yo puedo tomarme mis vinos, puedo pegarme una buena borrachera y nadie se va a dar cuenta. Y por supuesto, usted se puede tomar sus vinos y pegarse una buena borrachera. Eso lo pueden hacer. El problema es que Dios todo lo ve y también todo lo saca a la luz. Y la Biblia dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos. Pero la pregunta es, bueno, ¿será que con esa copa de vino ellos se iban a emborrachar? Yo creo que no. Con una copa de vino no se iban a emborrachar. Ellos se lo hubieran podido tomar. ¿Por qué no se la tomaron? ¿Cuál es la razón de que ellos se abstienen de tomarse esa copa de vino ofrecida nada más que nada menos que por el profeta de Dios? Uno pudiera pensar, ¿Jeremías es un profeta que pone a prueba a las personas? ¿Jeremías está incitando a los recabitas a que beban vino? ¿A que sean alcohólicos? ¿Jeremías está intentando probarlos para luego decir, mire, ustedes fallaron a su voto? Yo creo que ninguna de las anteriores. Jeremías no tiene ninguna de esa intención. ¿Sabe cuál es la intención de Dios al enviar a Jeremías a visitar a los recabitas? Demostrarle a los judíos que los recabitas son obedientes y firmes a sus votos a través de muchos siglos. Que ellos efectivamente se han mantenido limpios respecto a votos morales y a votos propios de la vida natural, y que ellos, a pesar de que alguien los ponga a prueba, no van a desobedecer. Esa es la intención de Jeremías. Es la intencionalidad de Dios en ese texto. Demostrarle al rey Sedequías, al rey Joacín, demostrarle a todo el pueblo de Judá, que así se le ponga una tentación muy grande a los recabitas no van a ceder ante esa tentación. Y ese es básicamente el propósito de la predicación de hoy. Enseñar que los recabitas son firmes a los votos que ellos han adquirido. ¿Quién les dio esos votos? ¿Dios le dijo al pueblo de Israel que nunca tomaran vino? ¿Esa es una instrucción bíblica para nosotros, nunca tomar vino? No, esa no es una instrucción bíblica evangélica. Más bien el pueblo judío era productor de vino. De los mejores vinos en la época antigua venían de los judíos. Ellos tenían una industria vinícola. El pueblo judío era experto en sacar buenos vinos, tanto así que Jesús usó la vid y usó el vino para dar ejemplo. Y recuerden que en la institución de la Pascua y también en la cena se tomaba vino. Y los judíos siempre han tomado vino. La Biblia dice que no debemos ser esclavos del vino. Pero nunca una instrucción fue, nunca se tome ni siquiera una copa de vino. Yo no la he encontrado en la Biblia. Si alguno de ustedes la encuentra, me la pueden dar. Por eso nosotros servimos nuestra cena con un poco de vino. Porque la instrucción no es no tomen vino, sino no sean esclavos del vino. La instrucción no es no tome un trago, sino no se emborrachen. Esa es la instrucción bíblica para mostrar el control y el principio moral de no ser vencidos por el mal. Entonces, ¿de dónde los recabitas aprendieron esto? ¿Era una instrucción bíblica de la ley mosaica? No. ¿El hecho de no vivir en casas era una instrucción de la ley mosaica? No. ¿Qué le dijo Dios a los judíos? Vayan y construyan sus casas y construyan sus ciudades. ¿Por qué ellos se negaban a vivir una vida sedentaria? ¿Era instrucción de Dios? No. ¿De quién era instrucción? De hombres. Era una instrucción de hombres, pero ellos habían hecho un compromiso con sus antepasados de ser fieles y firmes a esa instrucción humana. Y se habían mantenido por muchísimos años fieles a esa instrucción. Y ahí es donde nos surge a nosotros la pregunta. Si estos recabitas habían sido fieles a tradiciones humanas, dadas por padres humanos, y instrucciones que realmente no tenían nada que ver contra la vida moral y las tentaciones, ¿por qué los judíos no son obedientes a las instrucciones
divinas y a las instrucciones celestiales. ¿Por qué los recabitas eran tan fieles a una tradición humana que ni siquiera una copa de vino se tomaban para no infringir la ley? Pero los judíos que tenían una ley eterna y nosotros que tenemos una ley eterna, no la obedecemos. Y yo dejo para que ustedes respondan. Y nosotros nos encontramos hoy con muchísimas sectas y personas que reciben instrucciones humanas y son supremamente fieles a esas instrucciones. Por ejemplo, hemos escuchado a veces por las noticias de personas que se niegan rotundamente a una transfusión de sangre. Así se muera su paciente o su hijo o su ser querido. Y dice, ¿cómo ellos pueden hacer eso? Si está en juego la vida, si hay alternativas para poder salvar a esa persona. ¿Por qué ellos se niegan rotundamente a una transfusión? ¿Esa es una instrucción divina? No es una instrucción bíblica. Porque ellos son más fieles a esa instrucción, aún arriesgando su propia vida. Y nosotros que tenemos instrucciones vitales, celestiales, que vienen de Dios, las infringimos con tanta facilidad. La razón por la cual Dios envía a Jeremías a visitar a los recabitas, a conseguir vino, a llevarlos a un aposento, servirles vino a todos y ponerles el vino para que se lo tomen, no es para ponerlos a prueba, sino para demostrarle al pueblo judío y a nosotros que los recabitas no iban a ceder. Ustedes saben que hay personas, por ejemplo, que se niegan a trabajar el día sábado. Y si usted le dice, bueno, le voy a pagar el triple si usted trabaja el sábado. Le voy a dar este incentivo si usted trabaja para mí el sábado. Voy a hacer esto o aquello. ¿Qué dice esa persona que tiene firme ese compromiso de vida, de fe con relación a su religión? ¿Qué dice? Yo no trabajo el sábado. Pero dice, pero va a perder el trabajo. Si no interesa, yo lo pierdo, pero no trabajo el sábado. Yo le pregunto, ¿nosotros somos igual de firmes en nuestra decisión de guardar el día del Señor? No lo somos, porque ellos sí lo son. La instrucción de guardar el sábado en nuestro tiempo es una instrucción bíblica o es una instrucción de hombres. Es de hombres. De sectas que persisten en guardar el sábado o en hacer determinadas prácticas. Queridos hermanos, los recabitas en la época antigua son lo que para nosotros son hoy en día muchas sectas, que tienen una serie de normas humanas, de vestimenta, de cosas para regular la conducta. Algunos grupos hoy en día se van a algunas cordilleras o algunas cavernas a vivir, y viven en esas cavernas o en esas montañas porque según ellos van a vivir alejados del mal o alejados del pecado. Nosotros conocemos de grupos ermitaños, ¿sí? O nómadas, o que se van por allá y se alejan de toda la comodidad. Hay grupos hoy en día, aún en medio de una era tan tecnológica, que se niegan a usar cualquier tipo de tecnología. Ellos se niegan a usar toda la tecnología que está pues, en el mercado y que muchas de nosotros usamos. ¿Por qué se niegan a usarla? Porque ellos dicen, no, es que eso es contaminante y si nosotros usamos toda esa tecnología nos contaminamos. Entonces mejor no usemos nada. Entonces cocinan con fuego, con leña, se niegan a usar cualquier electrodoméstico en la casa y prefieren vivir por allá en carpas o en cavernas. Y uno dice, no, fabuloso el modo de vida de ellos. Y por supuesto que es fabuloso en el sentido de toda la firmeza que ellos tienen en sus decisiones de no contaminarse. Eso es valioso. Es muy valioso que ellos tengan decisiones tan firmes y logren educar a sus hijos y logren vivir sin toda la tecnología que para nosotros hoy en día es esclavizante. Eso es digno de imitar, es digno de valorar. La pregunta es, ¿esas restricciones o esas limitaciones o esas normas o prohibiciones que ellos cumplen vienen de Dios o vienen de hombres? Si vienen de hombres ya no es digno de imitar, ni es loable lo que ellos hacen. Lo loable es su fidelidad y su firmeza para no ceder ante esas tentaciones. Y eso es lo que hacen los recabitas. Versículo 7 dice, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra en la que habitáis.
Queridos hermanos, ¿los recabitas habían sido fieles a su jefe o a su papá? Ellos, cuando son llamados la atención de por qué no beben vino, versículo 6, dice, porque nuestro Padre nos ordenó, no lo hagáis. ¿Saben qué mandamiento estaban guardando los recabitas? El quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento de la ley moral? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra. ¿Los recabitas habían sido fieles a ese mandamiento? Claro que sí. Ellos estaban siendo fieles a ese mandamiento. El mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. ¿Habían honrado ellos a su padre? Claro que sí, por generaciones. ¿Qué les había hecho su padre? No beban vino, no vivan en casas, no cultiven la tierra para que vivan larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿es importante simplemente guardar un mandamiento? ¿O es necesario guardar todos los mandamientos? Ahora, ese mandamiento que ellos habían guardado con tanta fidelidad, que habían preservado con tanto cuidado, que aún ni siquiera una copa de vino se tomaban para no violar ese mandato, tiene que ver con la relación nuestra con nuestros semejantes. Recordemos que en los mandamientos de la ley moral, los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Ellos realmente no estaban interesados en Dios. Cuando se les pregunta por qué no beben vino, ellos no dicen no porque Dios, sino que dicen porque nuestro Padre o nuestro fundador. Hay muchísimas personas que participan en sectas. Quizás algunos de nosotros participamos antes. Cuando dejábamos de hacer algo o hacíamos algo, decíamos no, porque mi fundador, ¿sí?, o porque a mí me enseñaron, pero ellos no pueden decir la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice. Ese tipo de cosas la Biblia no dice. Entonces, las personas que dicen yo no acepto una transfusión de sangre, o yo no tomo café, o yo no como esto, o yo me he visto de esta manera, no pueden decir la Biblia dice. Ellos dicen es que en mi religión me enseñan esto, o mi fundador enseña esto. Nosotros podemos decir la Biblia dice. La pregunta es, ¿por qué no obedecemos? Si la Biblia dice. Si nosotros ponemos en una balanza lo que dicen los hombres y lo que dice la Biblia, ¿qué pesa más? Lo que dice la Biblia, porque tiene peso eterno, porque es la palabra de Dios, es la voluntad eterna y perfecta de Dios. La pregunta es, ¿por qué obedecemos más fácilmente una tradición y no obedecemos la ley de Dios? No podemos aprender a obedecer esa ley de Dios. Ahora, lo que hacían los recabitas fue lo que luego surgió de un voto que hacían algunos judíos. No sé si ustedes recuerdan que eran los nazareos. Los nazareos, ellos mismos hacían un voto que era un voto de no tomar vino y de dejarse crecer el cabello, ¿sí?, de no contaminarse para luego servir. Recordemos que Sansón, uno de los jueces de Israel, era nazareo. Pero Dios no le había dicho a los recabitas este voto y ellos lo habían puesto como una norma para toda la comunidad. ¿No aprenderéis vosotros a obedecer? Ellos ciertamente obedecían, pero obedecían tradiciones humanas, pero no obedecían la ley de Dios. Y yo quiero que vayan conmigo a otros textos, versículos 8 al 11 del capítulo. Y nosotros hemos obedecido, dice el versículo 8, a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Versículos 8 en adelante hasta el 11 es la explicación que dan los jefes de los recabitas para Jeremías de por qué no toman una copa de vino. ¿Sí? ¿Por qué no se toman una copa de vino?
Y ellos comienzan a explicar por qué nosotros hemos obedecido. Si ustedes se dan cuenta, en la primera sección, en una oportunidad se habla de Jonadab, nuestro padre, que nos dio una orden y la hemos cumplido. Ahora del versículo 8 al 11, en dos oportunidades nuevamente dice, porque nuestro padre nos dio una orden y la hemos obedecido. ¿Cuánto nosotros quisiéramos que nuestros hijos pudieran decir, yo no hago esto porque mi padre o mis padres me dijeron esto? ¿No les gustaría a ustedes que sus hijos dijeran así? Yo esto no lo voy a hacer nunca porque mis padres me enseñaron que no lo debo hacer. Porque siendo que nosotros somos padres cristianos, las instrucciones que damos a nuestros hijos son buenas, valoraríamos muchísimo que nuestros hijos pudieran decir, yo estoy respetando lo que mis padres me enseñaron. El versículo 8 dice, hemos obedecido lo que nuestro padre nos enseñó en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. ¿No les parece eso supremamente interesante? Toda la disposición que tienen estos recabitas de obedecer, pero obedecer milimétricamente, fielmente, constante y permanentemente en todas sus generaciones. Ahora, queridos hermanos, la pregunta es, si nosotros obedecemos milimétricamente lo que Dios nos ha dicho, ¿esa es una forma de demostrar que somos hijos de Dios? Dios nos ordena hoy a nosotros los creyentes obedecer milimétrica, fiel y permanentemente y perfectamente toda su ley. ¿Esa es una orden para nosotros? ¿Ustedes pueden obedecer fiel y milimétricamente? No. ¿Y saben? Una buena noticia. Dios no nos exige obedecer fiel y milimétrica y perfectamente. ¿Saben por qué? Porque primero la salvación es por gracia. Y segundo, la obediencia perfecta que Dios demanda ya fue satisfecha. ¿Quién satisfizo la obediencia perfecta que Dios requiere? Jesucristo. Es decir, ¿quién es el único obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Jesucristo. No solo Dios exigió obediencia perfecta, sino que Jesucristo ya obedeció perfectamente. Entonces, ¿cuál es la esperanza nuestra frente al tema de la obediencia? ¿Lo que yo pueda hacer? Yo no puedo ir todos los días con un cuaderno, ¿cierto? Señalando las victorias que he tenido. Si nosotros cogiéramos y escribiéramos todos nuestros pecados, yo sé que no son muchos, ¿sí? Posiblemente nos alcance el cuaderno. Y todas las noches nosotros fuéramos revisando si estamos obedeciendo y pusiéramos así un chulito en aquellos que hemos obedecido, cuando nosotros nos damos cuenta que ya no tenemos pecado y que hemos obedecido perfectamente. ¿Será que al fin de la semana? ¿Será que habrá un momento en que nosotros digamos, uy, ya no necesito este cuaderno, ya obedecí perfectamente? ¿Llegará ese momento? Aún con la ayuda de Dios, aún orando, aún suplicándole a Dios. Hoy estábamos estudiando sobre la santificación. ¿Será que llegará un momento en nuestra santificación en que ya digamos, no, ve, mire, ya, prueba superada, no tengo dificultades en ningún área de mi vida? Soy un obediente perfecto, primero que lo logré. ¿Algún día será que se puede dar eso mientras estemos en esta tierra y en esta condición? No. Entonces el mandato de Dios no es obediencia perfecta. El mandato de Dios es deleite y gozo en la obediencia perfecta de Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Si nosotros enseñamos una religión de obediencia, que lo pudiéramos hacer, si nosotros nos pusiéramos aquí a la tarea de enseñar una religión de obediencia perfecta y milimétrica, pasarían varias cosas. Primero, ya no estaríamos confiando en el sacrificio perfecto de Cristo. Ya la salvación dejaría de ser por gracia y comenzaría a ser una salvación por obras. Y la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Yo les voy a poner un ejemplo mucho más sencillo y posiblemente más fácil de comprender. Para ustedes que tienen hijos. Si ustedes por la mañana escriben en una hoja todo lo que su hijo debe hacer para agradarlo,
las normas, las tareas, las obligaciones que sus hijos tienen para agradarles perfectamente. Y por la tarde ustedes revisan a ver si las lograron. Yo les pregunto, ¿sí las lograron sus hijos? Si usted le puso 20 tareas, dijo que mi hijo obedezca, que cuando lo llame a la comida atienda, que cuando le dé esta orden vaya inmediatamente y la haga, que me responda bien, que sea amoroso conmigo, ¿sus hijos las logran? No, ¿cierto? ¿Sí las logran o no? No. ¿Y si no las logran, dejan de ser hijos? Ah, no, mañana ya no va a ser mi hijo. Mañana se va de la casa, porque él ya no logró las tareas que él tenía que hacer. Él ya ni lo voy a llamar hijo ni lo voy a cuidar. ¿Qué pasara si nosotros hiciéramos eso? Pues no seríamos padres, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que nuestros hijos les damos órdenes y ellos las van a incumplir. Nosotros ya lo sabemos. Pero aún así, ¿qué hacemos? Les seguimos dando órdenes porque es nuestro deber darles deberes, porque es el deber de ellos comprender que no las pueden cumplir. Y cuando un hijo no puede cumplir la tarea, ¿qué debemos hacer o qué debe hacer él? Nosotros sabemos que no las van a cumplir. Entonces, ¿para qué les damos más órdenes? Siempre debemos darles más órdenes y debemos lograr dos objetivos con ello. Primero, enseñarles a nuestros hijos que ellos nunca van a poder cumplir perfectamente. Eso es un aprendizaje maravilloso. Hay que enseñarle a nuestros hijos, igual como nosotros debemos aprender por el Evangelio, que nunca vamos a poder obedecer, que somos totalmente incapaces, inconstantes y que no vamos a poder obedecer. Esa es una parte del aprendizaje y eso es supremamente valioso. ¿Cuál es la segunda parte del aprendizaje frente a la obediencia? Que aunque yo no puedo obedecer, ya Dios obedeció a través de Cristo Jesús y Él me hace acoger a su obediencia perfecta y ese es mi gozo y esa es mi esperanza. Con relación a nuestros hijos, ellos no pueden obedecer, pero nosotros le decimos, mi amor, aunque tú no puedas obedecer, pues te vamos a dar otra oportunidad y vamos a orar a Dios para que Él te ayude a obedecer y para que comprendamos todos que somos incapaces, pero que Dios es perfecto en obediencia y nos basamos en su obediencia perfecta. La religión de los recabitas era una religión supremamente interesante. Ellos eran milimétricos en los detalles, tan milimétricos que no se podían tomar una copa de vino. Si un recabita estuviera hoy acá, en nuestra reunión, no sé si habrá alguno, no se podía tomar la Santa Cena. ¿Por qué no se la podía tomar? Él dice, no puedo. No, yo no puedo. ¿Por qué? Porque si yo me tomo esa pequeña copa de vino, infrinjo una ley centenaria. Los recabitas eran milimétricos. Y cualquiera de nosotros diríamos, uy, fabuloso, interesante, ¿sí? Fieles, tradiciones milenarias y las estaban cuidando, respetaban todas las tradiciones de sus padres, se conservaban puros, aislados del pecado, aislados de la civilización. Maravilloso, ¿quién no quisiera irse a vivir por allá? ¿Alguna vez usted no ha pensado que sería bueno irse a vivir como para una aldea o un pueblo para estar alejado de tanta maldad? ¿Alguna vez usted no ha dicho, si yo tuviera la oportunidad de irme por allá bien lejos de la civilización, lejos de tanta esclavitud de la tecnología, lejos de tanta mundanalidad y de tanta perversión, mis hijos serían más saludables moralmente y espiritualmente sería mejor servir a Dios? Es probable que alguno de nosotros hayamos pensado eso. La pregunta es, si nos fuéramos a vivir allá, ¿habría menos pecado? ¿Dónde opera el pecado nuestro y el pecado de nuestros hijos? En el corazón. Nosotros podemos ir para la montaña más alejada, donde no haya civilización y no haya tecnología. ¿Seguiremos siendo pecadores? ¿Nuestros hijos seguirán siendo rebeldes y desobedientes? Por supuesto que sí, porque el germen del pecado, la semilla del pecado está en nuestro propio corazón. No está en la tecnología, no está en la civilización o no está en los grandes centros urbanos, sino en nuestro propio corazón. Ahora, si nosotros nos volviéramos recabitas, es decir, cumplidores estrictos de las normas, milimétricamente observadores de todos los detalles, ¿nosotros pudiéramos decir que somos cristianos y que creemos en las doctrinas de la gracia? ¿Sí o no? No, porque si nos volvemos milimétricos de los detalles, posiblemente nos podemos llamar recabitas, o mejor,
fariseos, porque realmente no somos cristianos. Porque si yo estoy al detalle en mi vida y al detalle en mis hermanos, se equivocó, ahí volvió a fallar, ese pecado se llama tal, ahí volvió a equivocarse, yo ya no estoy confiando en la gracia. ¿Qué hacemos nosotros con las personas con las que convivimos en la casa? ¿Cuántas veces nos equivocamos en la casa al día? Y si cada día que nos equivocamos nos sacan la norma, falló, respondió mal, obró mal, violó tal mandamiento. Recuerda el texto bíblico, Jesús dijo, nosotros perdemos el gozo y la libertad y la confianza. Queridos hermanos, si nosotros nos volvemos milimétricos de nuestra religión o de nuestras prácticas, somos fariseos. ¿Se acuerdan que esa fue la forma como Jesús habló sobre ellos? Los fariseos eran los recabitas del primer siglo. Eran los recabitas. Ya ellos vivían en la ciudad, ya no vivían en las aldeas, ya ellos cultivaban la tierra, pero eran milimétricos de los vestidos, ¿sí?, de las ceremonias, de los ritos humanos. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué dice de los fariseos? ¿Cuál es la palabra que Jesús usó para los fariseos? Hipócritas. Lavan por fuera el vaso muy bien y por dentro sucio. Hermano, nosotros podemos lavar el vaso muy bien por fuera. Nosotros podemos aparecer y aparentar externamente muchísima piedad y rectitud, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está la conciencia? Nosotros podemos comportarnos impecablemente, tanto así que a veces nosotros, como somos fariseos, le enseñamos a nuestros hijos, pórtese bien en el culto, y el resto del tiempo, hoy viene el pastor, yo veré, ¿no? Se porta bien. ¿Y para quién yo me porto bien? Nosotros somos excelentes fariseos. Cuando nosotros recibimos visita, ¿qué hacemos con algunos lugares un poquito desordenados en la casa? Nos escondemos, recibimos la visita y todo perfecto. ¡Uy, qué casa tan bonita! Todo el día, pero luego, ¿quién sabe todo lo que estaba por ahí escondido? Nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos así, nosotros queremos mostrar nuestro mejor perfil. Los recabitas eran los fariseos antiguos, eran los esenios, los ascetas, que se cuidaban milimétricamente de detalles humanos, pero su intención no era adorar a Dios, su intención era mostrar cuán obedientes eran a las tradiciones de sus propios padres, cuán fieles eran a las tradiciones de sus propios padres. Es tanta la fidelidad a las tradiciones que estos líderes que Jeremías llevó a la casa de Dios y que les puso vino y ellos no cedieron a la tentación, comienzan a explicar por qué razón ahora están viviendo en Babilonia, en Jerusalén. Ellos no debían vivir en Jerusalén, porque ¿qué les había dicho su líder? Deben vivir en tiendas y no deben cultivar la tierra y no deben vivir en casas construidas o en ciudades. ¿Por qué ellos ahora están en Jerusalén? Violaron ese compromiso. Ellos explican, ¿cierto? ¿Cuál fue la circunstancia que los llevó a vivir en Jerusalén? Dice, porque la invasión de los soldados babilonios, ¿sí?, y la inminente guerra en los campos y los campos de batalla que se armaban por la confrontación de los soldados, nos hizo temer por nuestra vida, y al sentir temor por nuestra vida nos hemos refugiado en Jerusalén. Pero ellos están justificando diciendo, nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros tenemos una norma y es vivir en el campo. Estamos aquí por una situación de guerra. Es decir, hemos sido desplazados por la guerra, pero realmente nuestra obligación es vivir en el campo, porque eso nos dijo ¿quién? Nuestro padre Jonadab. Fieles a las tradiciones, arraigados en las tradiciones, constantes, firmes, consecuentes a una tradición. Y uno diría, qué bueno, pero frente a la fe verdadera y frente al evangelio, eso no es bueno. Porque su salvación, si hablásemos de salvación, es una salvación por obras. Si nosotros les dijéramos a los recabitas, ustedes son pecadores, ellos ¿qué dirían? No, nosotros somos obedientes.
nosotros somos fieles, nosotros honramos la memoria de nuestros padres, cumpliendo fielmente al detalle todas las cosas. Si Jesús estuviera ahí frente a ellos, ¿qué les diría? Hipócritas. Porque cumplían un mandamiento, pero ¿cuántos violaban? Ahora, culturalmente y por la época histórica, ¿estaba prohibido vivir en las ciudades? No, no está prohibido. Si alguien a usted le dice, mire hermano, es que es pecaminoso vivir en una gran ciudad y es mucho mejor vivir en un pequeño pueblo, pues eso no es cierto. Ahora, si tenemos la oportunidad de vivir en un pueblo más tranquilos, sin todo el estrés y la angustia que nos genera la ciudad, pues fabuloso, por cuestiones de calidad de vida. Pero no porque eso tenga implicaciones morales saludables. Porque nosotros podemos vivir en la montaña o en la gran ciudad y nuestro pecado es igual. Y nuestro corazón igual contaminado. La pregunta es, ¿no podréis obedecer? Que es lo que Jesús quiere enseñarnos y a través del Evangelio y también una confrontación para los judíos. Ahora, ¿qué sí es importante de los recabitas y debemos resaltar? Que los recabitas se negaban a toda vida de esclavitud de la tecnología, la opulencia y todas las implicaciones de la gran ciudad. Los recabitas preferían una vida sencilla y una vida tranquila. Eso sí es rescatable y eso puede ser una aplicación válida para nosotros hoy. Que uno de los pecados en los cuales nosotros hemos caído es el materialismo. Y al ser materialistas, ¿de qué nos volvemos esclavos? De las cosas, y nos volvemos esclavos del trabajo para que ese trabajo nos dé cosas que nosotros queremos tener. Eso sí es importante que nosotros revisemos. Es probable que muchos de nosotros estemos endeudados o estemos angustiados queriendo tener cosas, pensando que esas cosas nos dan más bienestar y olvidamos una vida sencilla. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús con relación a la vida? La sencillez, el contentamiento y la gratitud con la vida sencilla. Los judíos en esa época estaban perdiendo la sencillez de la vida y en ese sentido sí los recabitas nos llaman la atención. Es probable que nosotros hoy en la época en la que vivimos y en la ciudad en la que vivimos hemos perdido la gratitud por las cosas sencillas y los detalles de la vida. A nosotros se nos olvida dar gracias por detalles propios y sencillos de la vida. ¿Por qué? Porque estamos angustiados y obsesionados por tener cosas y tecnología de punta y competir en muchas cosas. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que estamos nos lleva aceleradamente a vivir esclavos de la tecnología y esclavos de las cosas. Porque ya nosotros no queremos vivir en el campo. Si alguno de nosotros tuviera una circunstancia y tuviera que ir al campo, ¿qué cosas serían lo que más le causarían angustia y dolor para no desprenderse de la ciudad? Probablemente la tecnología, ¿cierto? Entonces hoy en día decimos, no, a mí sí me encanta el campo, pero solo si entra el carro hasta la puerta de la casa, ¿sí? Si puedo tener internet, si puedo tener toda la tecnología y toda la comodidad de la ciudad. Bueno, entonces si tengo la comodidad de la ciudad, ya el campo no es campo, es ciudad, es urbano. ¿Sí? Pero más que todo porque nosotros ya hemos perdido la sencillez de la vida. Hemos perdido la gratitud por las cosas sencillas de la vida. Y en eso sí es una lección importante la vida de los recabitas. ¿Se acuerdan que en la época de Jesús hubo un profeta muy interesante que vivía una vida así apartada de la civilización? Juan el Bautista. Juan el Bautista perteneció a un grupo nómada que eran los esenios. Los esenios se dedicaban a la lectura, a la meditación, pero vivían lejos de los centros urbanos. La Biblia dice que Juan el Bautista, que era pariente de Jesús, vivía en el desierto, no comía la dieta común de las familias judías, sino que comía miel silvestre, su vestimenta era diferente, sus hábitos de vida eran diferentes porque él vivía una vida apartada, ¿sí? Mucho más sencilla. Queridos hermanos, nosotros podemos vivir en los centros urbanos, nosotros podemos vivir en las ciudades, pero no ser esclavos de lo que es esclava la gente de la ciudad, de la tecnología, de la comodidad, del bienestar, porque nos volvemos materialistas, nos volvemos consumistas y perdemos la gratitud y el gozo por las cosas sencillas de la vida. Y perdemos ese privilegio de agradecer al Señor y de vivir cómodos y contentos con lo que el Señor nos ha dado. Vamos a la tercera parte, versículos 12 al 19. ¿No aprenderéis vosotros a obedecer? Y ahora viene la aplicación que hace Jeremías
y por supuesto Dios para el pueblo judío. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora, cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Queridos hermanos, la tercera parte de este capítulo, que es la parte que leímos, es la aplicación, es el contraste, es la paradoja. Dios hablando con su pueblo y mostrando toda una paradoja un poco frustrante para nosotros, un poco desconcertante, y es: Dios le dio leyes al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? El pueblo de Israel, o los antiguos del pueblo de Israel, eran los padres del pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, lo leímos la semana pasada, eran los padres, eran los fundadores del pueblo de Israel, fueron las bases, las columnas fundantes del pueblo de Israel. Dios les dio leyes, y esas leyes tenían que transmitirlas de generación en generación. La pregunta es: ¿las han obedecido? ¿Las han cumplido? ¿Por qué no las han obedecido? ¿Eran malas esas leyes? ¿Por qué las buenas leyes que vienen del corazón de Dios para el pueblo de Israel no las cumplen los judíos? Y viene otro hombre que no tiene los principios de fe que tenían los judíos y les da leyes humanas, y sus seguidores las cumplen con fidelidad. ¿No es eso una paradoja, queridos hermanos? ¿No es eso desconcertante para nosotros? ¿No es desconcertante como padres que les demos normas buenas a nuestros hijos y nuestros hijos no las cumplan, pero viene otra persona y les enseña algo de la noche a la mañana y lo ponen en práctica? A veces nuestros hijos dicen: no, yo voy a hacer esto porque mi profe me enseñó esto, mi profe del colegio. Dice: pero yo le he enseñado lo contrario por años y no lo obedece. Esa es la paradoja del pueblo de Israel, que es la misma paradoja que nosotros enfrentamos. Dios nos ha dado normas eternas, normas celestiales y normas buenas. ¿Por qué no las obedecemos? ¿Cómo hacemos para obedecerlas? ¿Por qué los que tienen sectas y normas pasajeras, humanas, las obedecen con tanta fidelidad? Yo no sé si ustedes ven en las mañanas o detallan en las mañanas cuando ustedes salen a sus trabajos, los que tienen la oportunidad de salir temprano, que cuando nosotros salimos a las 6 o a las 7 de la mañana a nuestros trabajos, ya hay personas en la calle cumpliendo una tarea evangelizadora, entre comillas. ¿Sí se han dado cuenta? Están impecablemente vestidos, todo el día se dedican a eso, no reciben un peso por hacerlo, más bien ellos tienen que pagar toda la literatura que regalan, la tienen que comprar porque nadie se la provee. Ellos no ganan ninguna bonificación por hacerlo, ningún incentivo, nada. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué salen desde las 6 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde a hablar con las personas y a repartir una literatura? Para estar a las 6 de la mañana en la calle, ¿a qué hora ustedes se imaginan que tienen que levantarse esas personas? Ahora, ¿será que no tienen familia también? ¿Será que no tienen trabajos como nosotros?
Ellos lo hacen con fidelidad. Es buena esa constancia de ellos. Es desafiante para nosotros su constancia, su fidelidad, su firmeza en sus determinaciones. Pero a nosotros nos dice, hermano, lo espero el domingo en el culto a las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora llegamos? Nosotros 2 horas nos parecen eternas para irnos. Estas personas son constantes, semana tras semana, los rechazan y ellos están cumpliendo su deber. Y uno dice, ¿por qué son tan obedientes? ¿Qué hacen ellos para lograr tanta obediencia en estos seguidores? ¿Qué mecanismos usan? Y a veces uno quisiera usar los mismos mecanismos, pero ¿sabe? Es incorrecto usarlos. Porque los mecanismos que ellos usan son mecanismos humanos, de manipulación, de coerción, de premiación, de culpa. Porque la salvación de estas personas, ¿de qué depende? De que salgan a repartir literatura todos los días, desde las 6 de la mañana. De eso depende su salvación. Pobrecitos ellos, que aunque son fieles y constantes, su salvación depende de eso. Su salvación depende de salir e invertir, porque si no lo hacen, posiblemente hoy me pierdo. Pero ¿saben por qué nosotros no somos tan fieles? Porque nuestra salvación no depende de eso. Entonces, como mi salvación depende del Señor, que ya derramó su sangre, que ya es segura mi salvación, entonces uno que dice, pues si voy o no voy, es lo de menos. Pues si yo evangelizo o no evangelizo, pues Dios es soberano y Dios va a salvar de todas maneras. Pues si yo hago esto o aquello, pues eso ni quita, ni pone, ni agrega para mi salvación. No recibo honra, no recibo una promoción por hacerlo, no recibo nada, entonces ya mi salvación está segura, entonces no lo hago. Claro que es un error de nuestra parte, por supuesto. Tenemos una doctrina correcta, pero nuestra práctica es incorrecta. ¿Qué le pasaba a los recabitas? Tenían una práctica correcta, pero sin doctrina correcta. ¿Qué le pasa a estas sectas? Estas sectas tienen prácticas correctas, evangelizan, invierten, son constantes, son nobles, procuran vivir una vida piadosa, son prácticas correctas, pero su doctrina ¿cómo es? Es incorrecta, no tienen doctrina, no tienen una doctrina bíblica correcta, es equivocada, doctrina de hombres. Nosotros nos pasa muchas veces lo contrario, tenemos una doctrina correcta, pero ¿cómo son nuestras prácticas? Incorrectas. Y esa es la paradoja de la vida. Ese es el contraste que Jeremías va a presentar con los recabitas. Los judíos tenían la ley de Dios perfecta y no la cumplían. Su doctrina correcta, pero su práctica inmoral. Los recabitas sin doctrina correcta tenían prácticas dignas de imitar. No se contaminaban ni con un vino. ¿Los judíos se habían contaminado? ¿Con quién no? Idólatras, inmorales, perversos, alejados de la ley de Dios. El templo lo habían profanado. ¿Y sabe cuál era el orgullo de los judíos? No. Yo soy hijo de Dios. Venimos de la descendencia de David. Somos judíos, tenemos el templo, tenemos sacerdotes. Ese era el orgullo de los judíos. ¿Saben, queridos hermanos? Me temo que a veces el orgullo de nosotros es: tengo una doctrina excelente, es consistente. Tenemos una doctrina que es infranqueable. Tenemos una doctrina sólida. Y la doctrina dice que una vez salvo, que la seguridad de mi salvación depende de Dios, entonces no hago nada. ¿Y eso cómo se llama, querida iglesia? Negligencia. Doctrina correcta, pero motivos y acciones incorrectos dicen que no hay salvación. Si mi doctrina no está de acuerdo a mis acciones, ¿saben qué es lo que testifica? Que no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo porque aquel que ha sido regenerado por el Señor, aquel que ha sido transformado por la misma doctrina, por la misma palabra, obra en concordancia a la doctrina que pregona. Si pregona una cosa y vive otra, hay que dudar de la fe nuestra o de la fe de aquel que hace eso. El texto termina diciendo: los judíos no han obedecido. Y casi que nosotros escuchamos como si fueran términos aplicativos, como un padre cansado con su hijo y frustrado con su hijo.
Muchas veces he escuchado padres frustrados así. Posiblemente yo lo voy a estar cuando mis hijos estén más grandes. Versículo 17. Porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. ¿Cuánta frustración tiene para un padre que llame a su hijo y no le conteste? ¿Nosotros qué esperamos? Por lo menos que nuestros hijos nos den como retorno. Pues que escuchó, ¿cierto? ¿Qué le escuchó? Dice, les hablé y no oyeron. Los llamé y no respondieron. ¿Les ha pasado a usted alguna vez eso? Nos pasa con frecuencia. Y decimos una vez, y decimos otra vez, y nos cansamos de decir, terminamos haciendo nosotros las cosas, y nuestros hijos no oyeron, no escucharon, nada. Pero si decimos algo para ellos atractivo, escúchenlo la primera vez. Dios está quejándose acá de su pueblo. Dios está quejándose porque dice, yo les hablo y no oyen, los llamo y no me responden. Hermano, ¿no será que pasa con nosotros así? ¿No será que Dios nos habla y nosotros nos hacemos los que no oímos? Porque nosotros nos quejamos de nuestros hijos, pero aquí es la queja de Dios para nosotros o contra nosotros, o que Dios nos llama y nosotros no le respondemos. ¿Saben qué dice Dios al final de este capítulo? Como yo hago esto y ustedes no reaccionan, no responden, mientras que los recabitas sí, entonces voy a desatar todo el juicio que yo les he advertido con antigüedad. Todo lo que les dije a sus padres, si ustedes han pensado que no es, va a venir sobre ustedes. Y luego al final dice, y a los recabitas los voy a bendecir. Ellos han obrado bien, los voy a bendecir. Ellos han sido fieles, los voy a bendecir. No faltará varón que esté en mi presencia todos los días, porque ellos fueron fieles a sus tradiciones. ¿Qué vino para el pueblo de Israel, de Judá, después de estos eventos? Destrucción. Y cuando estaban en la destrucción, ¿sabe qué decían los judíos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces es probable que nosotros digamos lo mismo. Dios nos llama, nos advierte, lo hace con amor, con cariño, con misericordia. Nosotros no obedecemos. Cuando Dios nos reprende, de alguna manera como Él lo sabe hacer, ¿qué decimos cuando viene la reprensión? Ay, yo no entiendo por qué me quedé sin trabajo. O sea, yo no entiendo. O yo no entiendo por qué me enfermé. O yo no entiendo por qué me pasó esto o aquello. ¿Y saben quién sí entiende? Dios. Porque Dios nos había advertido, si no haces esto, viene como consecuencia esto. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, a veces ellos dicen, ¿por qué? Y ellos no entienden por qué los disciplinamos. O por lo menos se hacen los que no entienden. Queridos hermanos, la pregunta de hoy, que es la pregunta de Jeremías para los judíos, es: ¿no aprenderemos a obedecer? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Aprenderá usted algún día a obedecer a Dios? Y la respuesta es: por nuestras propias fuerzas, nunca podremos. Si nosotros obedecemos es por la gracia de Dios que obra diligentemente en nosotros y nos hace doblegar nuestra cabeza, persuade nuestro corazón y nos hace escuchar atentamente su voz y deleitarnos en Él. ¿No aprenderéis a obedecer? Quiera Dios que sí. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos advierte nuevamente sobre un tema básico de la vida nuestra, y es el tema de la obediencia. Pero tu palabra nos dice que no hemos obedecido y que nunca hemos obedecido. Y tu palabra por eso dice que tú nos reprendes. Nunca podremos obedecer perfectamente. Esa es la paradoja nuestra. Tenemos leyes perfectas, normas celestiales, un evangelio completo, una predicación clara, pero no obedecemos porque somos pecadores. Pese a que hemos sido regenerados, pese a que hemos sido transformados por el evangelio, seguimos luchando con nuestra condición pecaminosa. ¡Ay de nosotros que somos pecadores, miserables! Señor, nuestra única esperanza, nuestra perfecta esperanza, nuestra completa esperanza y consuelo y confianza está en Cristo Jesús.
porque Él, siendo un varón perfecto, obedeció perfectamente todo, de tal manera que la obediencia perfecta de Cristo satisfizo a Dios y nosotros nos descansamos o confiamos o deleitamos en esa obediencia perfecta. Gracias, Señor, porque hoy el llamado para nosotros no es obediencia perfecta, es obediencia a tu palabra, pero tú la obras en nosotros. Obra, por favor, querido Dios, tu obediencia en nosotros, aún usando la reprensión, aún usando las disciplinas dolorosas que tú aplicas a tus hijos, para que podamos agachar nuestra cabeza, para que podamos escuchar tu voz y caminar en ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.